Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a explicar qué son las anisocronías, las pausas, las escenas, el sumario y la elipsis. Las anisocronías, según Gerard Genette, es la alteración del tiempo del ritmo narrativo, es decir, a un lapso transcurrido en la diégesis, la historia, que no corresponde al lapso narrado. Clasificó este recurso en 4 movimientos narrativos: la pausa, la escena, el sumario y la elipsis. Vamos a definir cada uno de ellos para entender qué es una anisocronía, ya que la definición puede parecer un tanto enredada y complicada, pero con la explicación de cada uno vamos a entender qué son. Empecemos con las pausas. Las pausas pueden ser de dos tipos: descriptivas o digresivas. Las pausas descriptivas es cuando el narrador detalla los espacios y los objetos que contienen, así como a los personajes, sin relatar acciones. El tiempo del relato continúa, pues se sigue dando recibiendo información, mientras que el tiempo de la diégesis parece detenerse, pues propiamente no está sucediendo nada dentro de la historia. Las pausas digresivas son interrupciones en el discurso narrativo para dar paso al discurso del narrador en su propia voz. Estas pausas no son parte de la historia, pertenecen al dominio de la reflexión más que al de la narración. Al igual que las pausas descriptivas, el tiempo parece que se detiene. Ambas son muy comunes en la narrativa, mientras que las pausas descriptivas las vamos a poder encontrar en cualquier descripción de un personaje y principalmente en los espacios que leemos dentro de una novela o un cuento. Y las pausas digresivas son las reflexiones del narrador o de alguno de los personajes, pero que no son diálogos. Vamos ejemplos. Un ejemplo de pausa descriptiva lo podemos encontrar en La pata de mono, de Jacobs. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de la Arbumbila los póstigos estaban cerrados y el fuego ardía vivamente. Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente junto a la chimenea. Otro ejemplo de pausa descriptiva lo podemos encontrar en la novela de Moby Dick y en general en las novelas del siglo XIX, las novelas realistas y naturalistas, que tendían a hacer descripciones muy largas de lugares o de los propios personajes y la acción parecía que se detenía. Veamos este ejemplo de Moby Dick. Ahí tenés la ciudad insular de los Manatos, ceñida en torno por los muelles como a las islas indias por los arrecifes de coral. El comercio la rodea como con su resaca. A derecha y a izquierda, las calles os lleva el agua. Su extremo inferior es la batería, donde esa noble mole es bañada por las olas y refrescada por brisas que pocas horas antes no habrían llegado a avistar tierra. Mirad allí las turbas de contempladores del agua. Pausas digresivas son iguales, son pausas, se detiene el tiempo, pero vemos más una especie de reflexión a veces del narrador o de algún personaje. Veamos este ejemplo del gato negro de Edgar Allan Poe. No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco, y sé muy bien que no es un sueño. Mañana voy a morir, y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucinta y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han torturado y por fin me han destruido, pero no intentaré explicarlos. Ahora veamos las escenas. En las escenas, el tiempo diegético y el tiempo de relato tienen una coincidencia casi perfecta, pues las palabras de los personajes duran el mismo tiempo en ambos casos. En otras palabras, son los diálogos del relato. Las escenas entonces serán los diálogos de nuestros personajes. Para identificar una escena o para identificar los diálogos, el guión al principio es necesario. En teatro, por ejemplo, se utiliza primero el nombre y después se da lo que dice el personaje.
Pero en narrativa no se pone así. Más bien son los guiones los que nos indican un discurso directo y es de esa forma en que vemos las escenas dentro de una narrativa. El tiempo en este caso avanza casi igual porque la acción está sucediendo en ese momento a través de los diálogos. Veamos otro ejemplo de la pata de mono. Oigan el viento, dijo el señor White. Había cometido un error fatal y trataba de que su hijo no lo advirtiera. Lo oigo, dijo este moviendo implacablemente a la reina. Jaque. No creo que venga esta noche, dijo el padre con la mano sobre el tablero. Mate, contestó el hijo. Esto es lo malo de vivir tan lejos. Las escenas es inevitable que se encuentren en las narrativas, por muy mínimas que éstas sean, o por muy que estén muy presentes en todo el relato. Por ejemplo, el cuento de los asesinos de Ernest Hemingway es un relato que prácticamente toda la historia, todo el cuento, son escenas. Veamos este ejemplo. Yo voy a pedir costillitas de cerdo con salsa de manzana y puré de papas, dijo el primero. Todavía no está listo. Entonces, ¿para qué carajos lo pones en la carta? Esa es la cena, le explicó George. Puede pedirse a partir de las 6. George miró el reloj en la pared, atrás del mostrador. Son las 5. El reloj marca las 5:20, dijo el segundo hombre. Adelanta 20 minutos. Va, a la mierda con el reloj, exclamó el primero. ¿Qué tienes para comer? ¿Puedo ofrecerle cualquier variedad de sándwiches? Dijo George. Jamón con huevos, tocineta con huevo, hígado y tocineta, o un bistec. A mí dame suprema de pollo con arvejas, y salsa blanca y puré de papas. Esa es la cena. Otro de los movimientos literarios es el sumario o resumen, en el cual se describen pocas líneas o párrafos una sucesión de acciones que toman más tiempo en ser realizadas que en ser contadas, es decir, en un breve lapso de tiempo. Del relato se cuenta un lapso de mayor duración en el tiempo. Veamos un ejemplo. Ya solo el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas, y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió, molesto, y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer tocó la pata de mono. Se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. Como vemos, la idea de resumen es justamente pues esa, resumir una acción. De alguna forma, esto acelera un poco nuestro relato y no se detiene a darnos tantos detalles como en la pausa. Simplemente de manera muy clara se nos explica algún evento que podría durar más tiempo, pero que ya no es necesario describirlo tanto. Entonces el resumen sintetiza la información necesaria para que el lector pueda entender qué va a pasar. Otro ejemplo de sumario resumen lo vemos en La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. En este ejemplo vemos cómo se comporta esta muerte roja, a manera de resumen y sin ser tan detallado, nos dice cómo se comporta y qué les pasa a los personajes, mejor dicho, una vez que la muerte roja ha llegado. El siguiente movimiento literario es la elipsis. El tiempo de la diégesis continúa, pero no progresa el del relato. Ocurre cuando en la transición entre un párrafo y otro, o un capítulo a otro, se sobreentiende que han pasado horas, días, meses o años. Se puede dar de forma explícita cuando se nos dice el tiempo que ha pasado, o de forma implícita cuando nosotros inferimos lo que ha pasado con los personajes. La elipsis en sí suprime acciones y al siguiente párrafo nos dice qué ha pasado. Esto a veces se da entre capítulos o entre párrafos. Aquí el lector debe estar muy atento en qué ha pasado para poder entender por qué se ha eliminado o por qué se suprime de forma tan tajante alguna acción. Por ejemplo, en la pata de mono, en la transición del capítulo 1 al 2 o del apartado 1 al 2, dice: a la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol,
invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente de prosaica salud que faltaba la noche anterior, y esa pata de mono, arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. En este caso se ha suprimido lo que pasó el resto de la noche y simplemente al siguiente párrafo ya estamos en la mañana siguiente. No se necesitan más explicaciones, se sobreentiende que ya es un día nuevo. Otro ejemplo de elipsis, igual en La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, y cuando la peste hacía los más terribles estragos, el príncipe próspero ofreció a sus 1000 amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. También se suprimen los meses, de hecho se nos dicen, al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, es decir, ya avanzó el tiempo. ¿Qué pasó en ese periodo? Pues bueno, estaban recluidos, pero para no detenerse a resumir o a explicarnos cada mes, simplemente se hace la elipsis. Se elimina y se vuelve el tiempo más ágil, pasando a lo que nos interesa o a lo que le interesa al autor dentro del texto. Como conclusión, son 4 anisocronías o movimientos literarios: la pausa, la escena, el sumario y la elipsis. Toda la narrativa, los cuentos o las novelas, tienen estos 4 elementos. Es más común en las novelas porque su extensión permite poder utilizar estos 4 elementos. La pausa, entonces, en conclusión, es un tiempo en máxima retardación. El tiempo diegético se detiene para hacer alguna descripción de un personaje, de algún espacio o alguna reflexión del narrador. La escena, el tiempo es casi equivalente, van casi iguales, porque la acción sucede en ese mismo momento. Son los diálogos de los personajes y los identificamos por el guión. El sumario resumen es tiempo en aceleración creciente. Se refiere a que se resume, se sintetiza algún aspecto de nuestra narración, pero para hacerlo más ágil, se resume y no se detiene a hacer pausas o a describirlo todo. Lo hace más sintetizado. Y la elipsis es el tiempo en máxima aceleración. Aquí se acelera más el tiempo. Se omiten tiempos, se omiten descripciones para acelerar nuestro relato y hacerlo mucho más ágil. Cada uno de estos, como les digo, puede aparecer o no dentro de una narrativa, pero en las novelas sí es muy común encontrar estos 4 elementos. Bueno, eso sería todo. Espero hayan entendido este tema. Nos vemos pronto y sigan leyendo.